a todos, nuevamente estamos aquí en el grupo de Oceana La Loma para nuestro estudio semanal de la Parashá. Y pues bueno, vamos a empezarle esta vez con la Parashá número 17, ¿verdad? Parashá número 17, eso implica que hemos visto ¿cuántas antes? 16, muy bien. 16, exactamente. Entonces, pues, esta es la Parashá número 17. La Parashá se llama Yitro, o Yitro, o Yitro, sale, o Yitro, sale por ahí, más o menos algo así. Lo más aceptado es Yitro, con acento en la O, ¿sale? Yitro. ¿Y quién es Yitro? Exactamente, Yitro es el suegro de Moshe. Y entonces el suegro de Moshe era alguien, pues, importante o alguien X. Era importante. Ajá. Vamos a empezar a leer. Bueno, esta parashá va de Shemot, de Éxodo 18:1 al 20:23. Es esta parashá. ¿Son cuántos capítulos? A ver. 18, 19 y 20. Son tres capítulos nada más. La Haftará está en Yeshaya, Isaías 6:1 al 7:6 y del 9:5 y 6. Y en la parte del Brida Hadashá del Nuevo Testamento, o bueno, del Nuevo Pacto, es en Mateo 19:16 al 26. Saben que nosotros no vemos mucho esto en este ciclo, pero en próximos lo vamos a ver. Pero es importante que lo vayan sabiendo. Si quieren irlo checando, irlo viendo, pues por ahí también lo pueden hacer, ¿sale? Hermanita Yolanda, bendiciones, qué bueno que están por acá. Entonces, ¿qué pasa en esta parashá? Pues sí, precisamente Yitro es el suegro de Moshe, ¿sale? Vamos a leer ahí en el capítulo 18, versículo 1 de Éxodo, de Shemot 18:1. Dice: Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim a través de Moshe y por su pueblo Israel, que Adonai sacó a Israel de Egipto. ¿Sale? Hasta este punto, ¿qué había hecho el Eterno por Israel? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Primero las dos señales. ¿Se acuerdan de las dos señales? ¿Cuáles eran las dos señales? Las señales que hizo, que le dio Adonai a Moshe para convencer al pueblo de Elohim que era el tiempo de salir. El bastón, ¿no? El bastón, la vara, ¿qué hacía la vara? Y la de... Se convertía en serpiente, muy bien. ¿Y qué es la otra? Que yo soy Adonai, ¿no? No. ¿No? ¿Eso no? ¿De la mano? De la mano, exactamente. De la mano con lepra. Acuérdense que Moshe metía la mano bajo su talit y salía como con lepra, con zarat. Ajá, y después la volvía a meter y ya salía limpia. Muy bien. Entonces, esa fue la segunda señal. Además de eso, ¿qué había hecho el Eterno por el pueblo de Israel? Ahora sí, las 10 plagas, ¿no? Las plagas. Y luego abrió el mar. Ajá. Y luego Desaparecerse en columna de fuego. ajá, muy bien. Y en columna de nube y en columna de fuego. Pero después de abrir el mar, cerrar el mar, ¿no? Cerrar el mar y ahogar a los egipcios. ¿Qué más había hecho el Eterno? ¿Ya les había dado el maná? Darles el maná. Todavía no les daba el maná, pero muy bien, darles el maná. ¿Qué más? La carne, las codornices, la riqueza de Egipto, ¿no? Muy bien, ¿qué más? El agua. El agua, exactamente, de la piedra. Y también donde aventaron el tronco, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ajá, sí, no los llevó por los filisteos, pero además de eso sí los enfrentó a una guerra contra alguien, contra Amalek, exactamente, contra Amalek. Y esa guerra la ganaron los hebreos, ¿sí? Sale. Entonces, los Midrashim comentan que Yitro era sacerdote. Aquí dice sacerdote, ¿verdad? ¿De qué pueblo? De Midian.
de Madián dice en su versión, Midian dice en las versiones más apegadas al hebreo. Pero sacerdote de Elohim, no, ¿Eran como egipcios? eran como O era de otro egipcios, lado. era de otra onda. A ver qué saben ustedes Sepa. de Itro, De Baal. de Baal, de cuál de todos los Baales. Sí. Sabía varios. Había muchísimos. Ajá, pues fíjense, el Midrash comenta que sí, era un sacerdote, pero no era un sacerdote de Elohim, era un sacerdote pagano. Ajá, y también comentan los sabios que Yitro había estado estudiando todas las religiones de su época. Todo lo que existía en su tiempo, él lo había estudiado y lo había practicado. Entonces era una persona que sabía de todo, ¿no? De todo y de nada al mismo tiempo, porque lo único que no conocía, ¿qué era? Pues lo más importante, ¿no? Al Eterno, a Adonai Elohim. Exactamente. Y entonces, como un sacerdote pagano, ¿dónde estaba su fidelidad? ¿Con Elohim? No, con los dioses paganos. Y los dioses paganos eran adorados por Amalek, ¿verdad? Por el de la guerra. ¿Se acuerdan de Amalek? Amalek es este pueblo que vencieron en la guerra que enfrentaron. Entonces, dicen los Midrashim que Yitro se iba a unir a la guerra contra los israelitas de parte de Amalek. O sea, él iba a ir a luchar contra Moshe. Iba de enemigo. Exactamente, iba a ir de enemigo, pero el Eterno no lo dejó. O sea, por alguna situación, Yitro no pudo participar. Y entonces, cuando se da cuenta que el Eterno les da la victoria a los hebreos sobre Amalek, él se impacta, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que un pueblo que viene saliendo de la esclavitud derrote a Amalek, que era un pueblo, pues, fuerte, ¿no? Ellos no habían estado esclavos. Y entonces ahí es donde se da cuenta del poder de Adonai, ¿no? Y entonces ahora sí va, ¿a dónde? Vamos a leer ahí el 2, versículo 2. Y dice, ¿qué dice? El suegro de Moshe, Yitro, tomó a Sífora, esposa de Moshe, después de que él la enviara de vuelta. Entonces, ¿dónde estaba Sífora? Con su papá. Sífora estaba con Yitro cuando pasó todo lo de Egipto. Ajá. Cuando empezaron las plagas, ¿dónde estaba? Con Yitro. Cuando salieron de Egipto, estaba con Yitro. Cuando cruzaron el mar, cuando el maná, cuando el agua, todo eso, ¿dónde estaba la esposa de Moshe? Con su papá. ¿Y sus hijos también estaban ahí? ¿Cuándo se encuentra Sífora con Moshe? Hasta este momento que Yitro se la lleva. Ajá. Le lleva a Sífora y le lleva a sus hijos. ¿Se acuerdan el nombre de los hijos de Moshe? Gershón y Eliezer. Eliezer. Ajá. Gershom con M al final. Gershom y Eliezer. ¿Sale? Entonces, ¿a qué va Yitro con Moshe? Vamos a leer el verso 6. Ajá. ¿Qué dice el verso 6? Y le dijo Moshe por medio de un emisario, Yitro le dijo a Moshe por medio de un emisario, yo, tu suegro Yitro, vengo a verte con tu esposa y con tus hijos. ¿Vale? ¿A qué iba? A verlo, a llevarle a su esposa y a sus hijos. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió después? Muy bien. ¿Dónde estaba Moshe? ¿Dónde estaba Moshe? ¿Por qué va a verlo? ¿Lo estaba muy lejos? ¿Creen que estuviera muy lejos? ¿Sí? Acuérdense, ¿dónde estaba Yitro? En Midian. ¿Dónde es Midian? Midian ya había aparecido varias veces en la historia que hemos estado contando. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿A dónde se va cuando huye de Esaf? A Midian.
Entonces, ¿estaba muy lejos Midian? Sí. Sí estaba lejos, pero no tan lejos como Egipto. ¿Dónde estaba Midian? Midian está al sur de Israel y de toda esa zona, ¿sale? Entonces, Midian prácticamente es parte de Canaán, ¿sí? De donde se estableció luego el pueblo de Israel. Después más adelante Yehoshua vence a los midianitas y también los midianitas tientan al pueblo de Israel. Lo vamos a ver después en la parashá de Pinjas. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que en realidad Yitro no está lejos de Moshe. Moshe se encuentra a punto de entrar al desierto del Sinaí. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que Yitro en realidad no estaba lejos de Moshe, ¿sale? Entonces manda a alguien para que le avise, voy a ir a verte. ¿Por qué le avisa? ¿A ustedes les gusta que les caigan sorpresas con visitas? ¿Visitas sorpresas? El hermano dice que sí, pero las hermanas dicen no. ¿Por qué? A ver, sí, eso es muy curioso, ¿no? Que los hombres dicen sí y las hermanas dicen no. ¿Por qué no, hermanitas? Porque pueden ser sorpresas buenas o malas. Pueden ser sorpresas buenas o malas, ¿no? No dice qué hacer. Porque no dice el que hacer, en realidad la mayoría es por eso, ¿no? Porque está todo tirado, ¿no? O ando O todo no tienes fachoso. de repente comida para ofrecerles así Ándale. como a más personas. Exactamente, ¿no? Saludos, hermano Mago. Mandamos al Rappi, al Uber Eats. Pero no, fíjense cómo, pues, Yitro es un hombre pues, con clase y le avisa antes de llegar, ¿no? Además de que los israelitas acababan de pasar por una guerra, ¿no? Entonces no iban a dejar que cualquier hijo de vecino se acercara a Moshe. Exactamente, no sabían si era espía, si no. Entonces ahí Yitro toma la precaución de avisarle a Moshe para que lo dejen entrar y para que él salga a recibirlo, ¿no? Y ya sepa que va a llegar. Entonces, ahora sí, cuando ya llega Yitro, ¿cómo sale Moshe? Ahí ya lo leyó la hermanita Hortensia, ¿no? Dice que ahí en el versículo 7, sí, 7, ¿qué dice? Muy bien, y Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Fíjense, ¿quiénes todavía tienen suegro? O sea, que no se haya muerto todavía. Muy bien. ¿Quiénes ya son suegros de alguien? ¿Y qué recepción les dan? A ver. Fíjense. Ya llegó, me escondo, ¿no? O la suegra, ¿no? ¿Quiénes ya son suegras, no? Sus suegros de alguien. ¿No? Fíjense que Ya fui alguna vez. ¿Y tienes todavía tu suegra? ¿Yo? Sí, a los dos. Sí, a los dos, híjole. Díganme Qué afortunada. Sí, fíjense, o sea, ¿y Moshe qué hace? ¿Sale? ¿Qué hace primero? Se inclina. Se inclina ante él y luego lo besa. Órale. Lo O quería sea, mucho a su suegro. ¿lo quería mucho? Pues sí. No, señor de respeto. En señal de respeto también, ¿no? Pero sí había un amor Sí, pero, importante, pues, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque es bueno amar a tu suegro o a tu suegra. Pues es el padre que entrega el paro, ¿no? Pues sí, es porque ellos te dieron a tu mujer, ¿no? Si no, O al marido. exacto, que si no valoras a tu mujer o a tu esposo, pues ahí se nota, ¿no? O sea, si no la valoras lo suficiente, pues dices, ay, que voy a andar agradeciendo esto que me tocó, ¿no? Pero no, una persona que sabe lo que tiene que ser como agradecido, ¿no? Y además, Moshe sabía que no estaba tratando con cualquier persona. Estaba tratando con una persona que había dedicado su vida a encontrar la verdad, pero todavía no la había encontrado. Y no era nada más de por moda, ¿no? De que, ay, pues ahora está de moda lo egipcio, me voy a lo egipcio, ¿no? Ahora está de moda lo de los babilonios, pues me voy a lo de los babilonios. No, o sea, Yitro era una persona que estudiaba a fondo las creencias y las asimilaba, ¿no? Y decía, ok, esto sí lo tomo, esto sí. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque era el sacerdote. ¿Ustedes creen que para ser sacerdote católico no se estudia? Sí.
Sí se estudia y se estudian muchos años para ser sacerdote cristiano o perdón. Exacto, mínimo teología, ¿no? Para ser, ¿cómo se dice? Pastor, ¿no? Como, no. Padre, cura. No, pero para los cristianos es reverendo, ¿no? Pastor o algo así. Sí, reverendo dicen los gringos, ¿no? Entonces, pues para eso también se estudia, se va al instituto bíblico, ¿no? Mínimo durante 3-4 años. Es algo, no es nada de que pues un día se te ocurrió y ya, ¿no? Porque aparte de la teología, psicología. Ándale, ¿no? Desde niños, ¿no? Desde niños, ¿no? Ya van algunos encaminados o guiados a hacerlo. El monaguillo, ¿no? Ándale, ¿no? El monaguillo. No, nada más de que, ya llegué y quiero ser sacerdote, quiero ser cura, ¿no? Pues no. O sea, tienes que pasar incluso los curas pasan por muchos cursos, ¿no? De teología, como decía aquel hermano. Mínimo tienen que aprender a hablar latín. A lo mejor el hebreo no, pero el latín sí. Ajá, entonces fíjense cómo sí es algo difícil, ¿no? Y luego además de ya salió a recibirlo, ¿no? Pero no, ¿ustedes creen que salió a la puerta de su tienda a recibirlo? No, dice que larga distancia. Pues ya hasta afuera, ¿no? Hasta afuera del campamento, ahí en medio ya entre el campamento y el desierto, ahí estaba Moshe esperándolo, ¿no? ¿Para qué? Pues para recibirlo y luego ya meterlo hasta su tienda, ¿no? Dice ahí en la continuación, exactamente. En la continuación del 7 dice, se consultaron mutuamente por su bienestar. ¿Qué dice ahí? Exactamente, se preguntaron cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Y ya. Y luego ya que se contestaron uno al otro. Exacto, ¿qué me trajiste, no? Esta playera, alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de Midian, ¿no? de Midian. Y Moshe le dio una de Egipto, ¿no? Una taza, ¿no? No. Entonces imagínense, y luego ya se metieron a la tienda, ¿no? Y luego aquí, ¿qué dice que hicieron? En el 8 ya. Muy bien, dice Moshe le relató a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios en favor de Israel y todos los problemas que encontraron en el camino y cómo Adonai los libró de todos ellos. Amén. Porque Yitro sabía lo poco que le habían contado, ¿no? Pero ya que te lo cuente de viva voz, el que estuvo ahí enfrente, pues ya es otra onda, ¿no? Y además con lujo de detalle, ¿no? ¿Cómo le hubiera contado Moshe a Yitro, ¿no? Y luego el Eterno nos dijo que sacrificáramos el borreguito, ¿no? Y nosotros todos nerviosos porque estos cuates adoran a borregos. Sí, ¿no? Los egipcios adoraban a los borregos, ¿no? Y nosotros los íbamos a matar, imagínate matar un dios. Era como ir a aventar un yeso en la esquina de tu colonia, ¿no? Un altarcito de la Virgen, ahí lo ibas a aventar, ¿no? Pues era algo difícil, ¿no? Y te iba a caer media colonia por hacer algo así. Entonces fíjate, Como ¿no? el Y, hermano que se fue a romper un monito. sí, que se fue a romper un monito. Un monota. Sí, entonces fíjense cómo era algo. Como Abraham. Ándale, como Abraham, ¿no? Como Abraham. Era algo, pues, interesante para Yitro, ¿no? Y ya le contó que todo lo que había hecho el Eterno. ¿Y qué hace Yitro? Vamos a ver ahí en el 10. Dice, y exclamó Yitro, desde el 9 mejor. Yitro se alegró por todo el bien que Adonai hizo a Israel, y que los liberó de la mano de Egipto, y exclamó, bendito es Adonai, que los salvó de la mano de Egipto y de la mano de Faraón, quien rescató al pueblo del poder opresor de los egipcios. Y el 11 es el importante. Ahora reconozco que Adonai es más grande que todos los dioses, pues todo lo que los egipcios tramaron contra ellos, contra Israel, recayó ahora sobre los egipcios mismos. ¿Qué está haciendo Yitro? Acuérdense, Yitro era del pueblo de Israel. No. Era un Cohen del pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo aquí? Ya reconociendo a Adonai como... Reconociendo a Adonai como el creador, el poderoso de Israel, el único que podía hacer algo así, ¿no? Exactamente. ¿Qué está haciendo? O sea, fíjense, no nada más está diciendo, sí, Adonai es el bueno, ¿no? ¿Qué está haciendo? Después dice, ¿después qué hace? Entonces el suegro de Moshe, Yitro,
tomó una ofrenda Olá y ofrendas Shelamim para Adonai Elohim. Y y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suegro de Moshe. ¿Quiénes hacían estas ofrendas? Las ofrendas Olá y las ofrendas Shelamim. Los sacerdotes, los coanim. Los Kohanim, sí, ellos ejecutaban, pero ¿quiénes llevaban la ofrenda? Pues Ah, el pueblo. el pueblo, ¿no? Los que querían, a ver, ¿qué era la ofrenda Olá? Vamos ahí a Levítico 1:1. A ver, los que tienen ahí su Biblia. Vayikra es Levítico, ¿no? Vayikra 1:1. Ok. A ver. ¿Ganado qué? Vacuno. O ovejuno. O sea, eran vacas u ovejas, ¿no? La que tenías que llevar ¿a dónde? Al tabernáculo. Al tabernáculo. ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué eran estas ofrendas? Para la expiación, ¿no? ¿Para la expiación de qué? De los pecados, ¿no? Exactamente, dice aquí, esta ofrenda es aceptada por la transgresión, esta ofrenda aceptada como expiación solo por las transgresiones de mandamientos. Ajá. O sea, de pecados, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo Yitro? Estaba expiando también. Estaba expiando sus pecados, o sea, se estaba reconociendo a sí mismo como ¿qué? Como pecador. Y al llevar la ofrenda a Olá, le estaba diciendo: Eterno Adonai, ya te reconocí que tú eres el bueno, y ahora qué? Perdóname. Con este sacrificio que estoy haciendo, te suplico que perdones mis transgresiones. Y después dice que también hizo ofrendas, ¿qué? Shelamim. Esas están igual en Vayikra, en Levítico 3. Vamos allá a Levítico 3:1. Ahí vamos a empezar a leer. Ajá. Y si su ofrenda fuese una ofrenda de Shelamim, o sea, de paz, ya sea macho o hembra, una vaca también, no debe tener defecto alguno para poder ofrendarla ante Adonai. Ajá. ¿Para qué eran las ofrendas Shelamim? También era una vaca. Para la paz. Aquí no era una vaca o un corderito, era nada más una vaca. ¿Y era para qué? Para la paz. Precisamente Shelamim viene de Shalom, ¿no? Y Shalom es paz, pero Shelamim es plural. Entonces, ¿qué serían? Paces. Paces, exactamente. ¿Y qué significa hacer las paces? Con todos. Exactamente, como cuando vas a visitar a alguien que te hizo algo, ¿no? O tú le hiciste algo y le dices, perdóname, ¿no? Y le llevas, no sé, un vinito o algo. Le dices, perdóname, quiero hacer las paces contigo, te traigo esto para que ya. ¿Qué significa eso? Como decía Johanna, ¿no? Si borrón y cuenta nueva, ya todo olvidado, por favor, ahora ya todo bien, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Yitro, ¿no? Primero reconoció al Eterno Adonai como el único. Luego le pidió perdón con sus pecados y después le llevó una ofrenda extra, como diciéndole, Eterno, quiero llevarme bien contigo. No nada más quiero que me perdones, quiero ser tu amigo, quiero acercarme a ti. ¿Qué hizo Yitro en todo este proceso? Ya lo reconoció como el Shaddai. Exactamente. Hizo Teshuvá y se convirtió. Eso es lo que quiero que vean. Que Yitro se volvió el primer ger, el primer converso. Después de Egipto, ¿no? Porque antes hubo varios ger. Sí. O sea, sin ver. Exacto. Exactamente, ¿no? Porque a ver, ¿qué otros ger se acuerdan? ¿Qué otros conversos? Job fue un converso. ¿Quién más? Pues todos los esposos, ¿no? De las hijas de las hebreas, exactamente, fueron ger, fueron gerim. Incluso en Shechem se volvieron gerim, aunque luego los mataron. Sí. Los de Shechem ya eran gerim, ¿no? Ya eran conversos. Aceptaron a Elohim. Como Beger más. Exactamente, entonces fíjense cómo... Él dijo, no, Me los echo a todos, exactamente. Fíjense cómo Yitro está viviendo un proceso de Teshuvá, como dijo la hermana. Un proceso de Teshuvá, un proceso de retorno a Elohim. ¿Qué es primero? ¿Qué? Reconocer a Adonai, que Él es el único, el eterno. Después pedir perdón por tus pecados. Y después
hacer las paces con el Eterno. Esa es la Teshuvah, no nada más esa y me arrepiento todo lo que hice y ya. Fíjense cómo es un proceso, ¿sale? Y después de esto, ¿qué sucede? Ahora sí, Moshe, Aarón y los ancianos se sientan junto a él a la mesa a comer con él. Fíjense que no se rodeó de cualquier persona. ¿Quiénes estaban? Los más grandes. Moshe, Aarón y los 70 ancianos, o sea, no eran cualquiera. Eran pura gente, o sea, imagínense Andrés Manuel y el gabinete, ¿no? Pero en efectivos. Entonces, fíjense cómo ahí estaba, ¿no? Itro, recién convertido, pero también, ¿qué? Sentado en la mesa con los principales. Porque no era una persona cualquiera. Era una persona, ¿qué? Estudiada, versada en todo eso, ¿no? Por eso cuando nosotros conocemos a alguien que está llegando a las raíces hebreas, pero fue sacerdote o fue pastor o lo que sea, nosotros sabemos que hay un trasfondo importante, que a lo mejor no todo está 100% correcto, pero que el fondo es relevante, ¿no? Y que ha dedicado su vida a estudiar. Y que ahora viene la parte difícil, que es desaprender. ¿Para qué? Para aprender lo bueno, ¿no? Y entonces a Itro aquí le tocaba hacer algo que súper difícil, que era desaprender todo lo que había aprendido. Imagínense, si Itro ya había andado en todas las religiones habidas y por haber de su época, ¿cuánto no sabía? Y luego, ¿cuánto de eso era falso o era mentira o iba contra Elohim? Lo tenía que dejar de hacer, ¿no? ¿A cuánto les costó trabajo cambiar el domingo por el Shabbat? A varios, ¿no? Ya estábamos bien acostumbrados al domingo, ¿no? Y ser domingueros, ¿no? Y que... No, de dejar el Shabbat, o sea, por irte a las changas, a las fiestas. Exacto, ¿no? Porque imagínate, eso era lo difícil, ¿no? Eso fue lo difícil. Que en Shabbat ibas, en viernes, desde el viernes empezabas, ¿no? A la fiesta saliendo del trabajo y luego ya te la seguías el sábado y el domingo en la mañanita te parabas a la iglesia 2 horas y luego ya te la vivías dormido, ¿no? Exactamente. Ibas a misa media hora. Ibas a misa media hora. Y ya te regresabas a dormir toda la tarde. Sí, fíjense, ¿no? Pasabas al tianguis por tus tacos de chicharrón y luego ya te ibas. Fíjense. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que el Shabbat te queda en medio, ¿no? ¿Y qué? Y peor aún, empieza el viernes en la noche, ¿no? ¿Cómo dice la gente? Me parte todo. Me parte todo, ¿no? Sí, pues sí, fíjense cómo sí. ¿Por qué? Porque Shabbat empieza el viernes en la noche, entonces... Yo me acuerdo que yo nunca fui de fiestas, pero cuando me invitaban todas las fiestas, ¿cuándo creen que eran? El viernes en la noche, güey, para seguírsela el sábado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues no ibas, ¿no? Sí. Ya no podías ir porque ya te quedaba ahí, ¿no? Entonces, fíjense cómo el cambiar es difícil. Y eso nada más hablamos de Shabbat. Si ya nos ponemos a pensar la carne de puerco, que el tzitzit, que el trabajo, que todo lo que estamos intentando cambiar en nuestras vidas, ahora ya entendemos a Itro que la tenía difícil, ¿sí o no? Sí. Hay varios sabios que yo he leído del judaísmo que han nombrado a los Gerim, por ejemplo a nosotros, nos incluyen, que nos han nombrado que somos la sal de la tierra también, porque han reconocido que nosotros, sin haber nacido con las enseñanzas de la Torah, porque ellos nacen, pero que nosotros sí han reconocido el mérito de nosotros, que sin haber nacido con la enseñanza de la Torah, nosotros ha sido más grande nuestro esfuerzo al Exactamente. convertirnos. Pues porque Exactamente. dijo Yeshua Mashiach, Tiene ¿no? más mérito. Ustedes me han visto, he comido con ustedes, pero serán más los que ni me vieron Ni me escucharon, exactamente, sí, fíjense. Así es. Y también tiene que ver con eso de que dices, ponlos a hacerlo, porque, o sea, los sabios los reconocen, pero hay muchos que dicen, ay no, sí hasta se enojan, ¿no? Sí, pues eso es. Exacto, es moverlos a hacerlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay varios testimonios de varios hermanos que tienen jefes o trabajan con judíos o descendientes de judíos, que por estar trabajando, pues ya dejan
de guardar el Shabbat un ratito, o ya se dan el lujo de comerse algo de puerco, ¿no? Y al ver que tú, siendo un ger, un converso, alguien que va llegando y que está aceptando la Torah y que mejor tú que ellos, ¿qué pasa? Los mueves a celo. Exactamente, ¿no? Fíjense, y finalmente eso los mueve aquí a celo, ¿no? Y hasta cierto punto estamos siendo el impulso de los mismos Yehudí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que siendo un ger, siendo alguien ajeno, está mejor que yo, ¿no? Y entonces ellos están poniendo las pilas porque están viendo cómo el pueblo gentil se está poniendo las pilas, ¿no? Que ya no somos gentiles, no sé ustedes, pero yo ya no soy gentil. Entonces, ¿qué pasa después? Al día siguiente, vamos allá al versículo 13, Shemot 18:13, al día siguiente, Moshe se sentó para juzgar las controversias de la gente, mientras todo el pueblo permanecía parado alrededor de Moshe. Fíjense, ¿dónde estaba Moshe? En el centro. En el centro. Sentadito. ¿Y la gente? De pie. Alrededor del pie. Dice, ¿desde la mañana hasta qué hora? A ver, ¿cuándo amanece? ¿A qué hora amanece más o menos? A las 6 de la mañana, pongámosle. ¿Y a qué hora atardece? Ahorita, hoy atardeció 6:30 más o menos, ¿no? ¿Cuántas horas fueron? 12:30, ¿no? Pónganle 12. ¿Cuántas horas estaban parados? 12 horas. ¿Les ha tocado ir a hacer un trámite de gobierno? Sí. Que vas y te dicen, fórmese ahí, ¿no? Y ya te formas, pasa 1, 2 horas. Ya llegas a la ventanilla, le dices, señorita, necesito esto. Ay, ¿qué cree, señor? Que es en la otra ventanilla, ¿no? Fórmese. Y ya, no. Hay una cola que da doble vuelta. Ándale, ¿no? 3 veces más larga. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya vas, te formas y llegas a la ventanilla y dices, ah, sí, señor, pero necesita tantas copias de esto, tanto de esto. ¿Las trae? No, yo ya es la hora, ya me voy. Sí, ¿no? Y ya vas, llegas y ya te vuelves a formar, ya faltan 2 personas para que llegues otra vez y dicen, ya se acabó, ¿no? Venga mañana. Muy bien. Pues así más o menos estaba Moshe, ¿no? Y me dijeron, ni con cita, porque si no, Sí, no. yo ya te- Imagínense, así estaba Moshe, iba atendiendo así uno por uno, y los demás pues ahí esperando, ¿no? Sentados y parados, y enterándose del chisme, ¿no? Porque ahí estaban todos. Dice, no, que su perenganita ya se peleó con su esposo porque Sultanita le hizo ojos, ¿no? Y ahí estaba Moshe pues debatiendo todos los chismes. ¿Para qué? Pues para solucionarles, ¿no? No sé ustedes si han visto en las transmisiones del Roe David o en las transmisiones de Shabbat, sobre todo los lunes de preguntas y respuestas con el Roe David. A veces yo ya no los veo, ¿por qué? Porque la gente pregunta lo mismo. O porque la gente llega con preguntas así, pues que tú ya asimilaste hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces dices, ay, ¿cómo es posible? O preguntas que de plano tú sabes que es muy básico, y no es por juzgarlos, pero con una búsqueda de Google ya sabrías, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gente pues muchas veces es atenida, ¿no? Muchas veces como personas somos atenidos. Yo me acuerdo una vez que me tocó dar una predicación ahí en Oceana, que el Roe David y el Roe Gerardo me permitieron estar allá arriba, y a lo mejor a Johan también le pasó. Que estás allá arriba y luego yo veo mis videos para saber en qué la regué, ¿no? En qué puedo mejorar. Pero pues en el verlo, ahí te aparecen los comentarios, ¿no? Entonces me tocó una vez que yo dije, no, pues ahí en el libro de Jacob, versículo tal, ¿no? ¿Y ustedes saben qué libro es Jacob? ¿Cuál? Santiago, ¿no? Y si no sé, ¿me preguntan o qué? Pues si estoy allá arriba en el estrado no me van a ir a preguntar, oiga hermanito, ¿qué libro es Jacob? ¿Qué van a hacer? Preguntarle al de al lado, ¿no? Pues buscarle, ¿no? O preguntarle al de al lado, ¿no? O peor aún, la gente que está ahí en la transmisión, viendo la transmisión. ¿Están de acuerdo que 2 clics abres una ventana nueva y le picas ahí qué libro es Jacob? Pero no, la gente se enoja y en YouTube pone, ay, pongan qué libro es en español, porque no sé. ¿Por qué? Porque la gente es atenida. Somos atenidos. ¿Y estás de acuerdo que eso te habla mal de ti? Sí.
como tanto como persona común y corriente como persona interesada en Elohim, ¿no? Porque si estás interesado, pues por lo menos intentas hablar el mismo idioma que alguien, ¿no? O lo anoto en el momento y luego ya pregunto, ¿no? Busco en internet, como dice el hermano, ¿no? O sea, el esfuerzo se tiene que notar, ¿no? ¿Qué quieres todo peladito y a la boca, mijito? ¿Sí o no? Johanan, aquí está Johanan. Demasiado. ¿Cuántas veces no te pasó? Muchas. Ahora, ¿cuántas veces no tú lo viviste? Que estabas leyendo un libro que compraste de un libro Yehudi y no entendías la mitad. Yo creo que los primeros años a todos nos pasó, ¿no? Que dice, porque como veíamos, ¿no? Del Hebrañol, ¿vieron esa predicación del Rey David del Hebrañol? Sí. Que saca ahí unas cartas de los Yehudi al inicio de un libro. Todos los libros Yehudi tienen esas cartas. Dice, y por la bendición de Hashem que ha dado, ¿cómo es la sabiduría, ¿no? En hebreo, ¿cómo es sabiduría? Se me fue. Sefer. Jochma, exacto, ¿no? Por la bendición de Hashem que dio Jochma a Rab quién sabe qué, y entonces ahí empiezan a revolver, ¿no? Español y hebreo. Y entonces tú sigues leyendo, ¿no? Y la carta a lo mejor no entendiste nada, ¿no? Pero sigues leyendo y después viene y en el Midrash tal y en el Talmud y que la Gemara y que todo esto. Si no sabes nada de eso, o sea, no entiendes nada. Pero ¿qué pasa? ¿Te vas a quedar con la duda? Pues buscas. Exactamente, ¿no? Ahí está la diferencia entre el interesado y el que está leyendo por leer. ¿Por qué? Porque el que está interesado, ¿qué va a hacer? A indagar, a buscar. Exacto, ¿no? Criticar o juzgar, y luego dicen, ¿quién sabe de qué tanto habla, no? Exactamente, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? Y hay un gran problema. Ajá. Esas personas son las personas que llegan a ser ídolos de barro a la gente. Exactamente. Porque por eso cuando, por ejemplo, hablando de un pastor, cuando el pastor le falla a esa persona, las personas se van de la congregación. Ujú. Porque dependieron toda su vida de la gente. Y Exactamente. cuando les fallan, no. Es que no hay amor en esta iglesia, ¿no? Es que no. Porque Ay, siempre hermano, vieron échale la mano. ganas. Si no me tomaron en cuenta, yo me quedé con un montón de dudas. Y nunca me dijeron qué onda, pues tú Por eso tampoco siempre que hiciste te el quedes con verdad, esfuerzo. como dice Levi ahorita, es bien cierto. Pues párate, mijito, y búscale. Pues sí. O sea, haz tu parte. O sea, todo es Exactamente. interactuar con el... Si tú te paras ahí en la librería con los Yehudi, que son los ultraortodoxos los que manejan eso, y les dices, quiero un libro de Mateo, te van a mandar al cuerno. Si tú les dices, quiero esa cajita de madera que va en la puerta, te van a mandar otra vez al cuerno. ¿Por qué? Dices, pues es que no sabes ni pedir, amigo. En cambio, si ya llegas y les hablas en su idioma, en el idioma que debe de ser las cosas, a ver, tú como mexicano, que te dijeran, quiero una de esas tortillas con salsa, A mí me pasó. de esas aguadas que hacen, ¿no? Y que dices, ay, se siente feo, ¿no? Dices, ay, pues qué, tiene un nombre, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y que dices, ay, pues sí te ofende, ¿no? Porque dices, oye, pues dale el respeto que se merece, ¿no? Pues si la comida mexicana es patrimonio de la humanidad, no sé si superan, pero la UNESCO la declaró patrimonio de la humanidad. Es de la más rica, entonces ¿qué pasa? Que tú llegues y digas, dame una tortilla con salsa, pues es algo ofensivo para mí. Ahora, ¿cuánto más los hebreos también tienen derecho a enfadarse, ¿no? Oye, pues tú le llamas caja, pero no es una caja, ¿no? O sea, No, y luego si la salsa está en molcajete, no, me da de eso, por favor. exactamente, No ¿no? me da Si a ti te molesta con la comida, que es algo hasta cierto punto inverosímil, ¿no? Que pues sí, es comida, ¿no? Pero estas cosas de Adonai son cosas del Eterno, cuestiones importantes, nuestra vida está enfocada a esto, y más la de los judíos ultraortodoxos, que toda su vida ha sido enfocada a eso, y tú llegas y le dices, quiero un libro así, así, de este tamaño, y que sea así. Pues sí cae gordo, ¿no? Bueno, bonito y barato. Bueno, exacto, ¿no? Y además dámelo barato porque soy pobre, ¿no? Oh. Yo voy del ejemplo ahorita que ponías, ando buscando ese libro que es del apóstol San Mateo. Ándale, ¿no? Entonces, Imagínate. o por ejemplo, el hermano trae su Sefer Dabar, ¿no? Llegan los hermanos, tú entiendes, ¿no? Que sobre todo en la librería a ti te debía pasar, Johanna, que llegan los hermanos, quiero una Biblia nueva, de Génesis a Apocalipsis, en hebreo, en español, y que tenga fonética, y si se puede, que sea así de chiquita. No, hombre, hermano, ¿cómo crees?
Y empiezas por explicarle de que el nuevo pacto pues no está en hebreo, que las traducciones que están en hebreo no son correctas, y que además si quiere que venga en hebreo, en español y en fonética, no va a ser un libro de este tamaño. 70 libros ahí. Y además quieren que cueste 50 pesos. Y entonces ahí donde dices, Consiguen una de ay, esas, ¿no? ay, ¿dónde? Sí, si la encuentra dígame dónde, porque sí la ocupo. Y con letra grande porque no veo bien, ¿no? Fíjense, hermanos, cómo, exacto, fíjense, hermanos, cómo somos atenidos. Llegamos a ser víctimas de nuestra propia carne, porque ¿qué es eso? Flojera de estudiar, ignorancia de la cual estamos orgullosos de tenerla, porque no nos dimos a la tarea siquiera de ver si existe un libro así. Cuando alguien nuevo llega, tú entiendes, ¿no? La ignorancia. Pero hay gente que ya tiene 2, 3 años y que llegue con esas preguntas y dices, oiga, hermana, ¿qué ha hecho toda su vida en este momento, no? O sea, los 3 años que estuvo aquí, ¿qué hizo? En serio, dígame. En serio, así de... Ay. Exacto, ¿no? Y tú aunque tengas todo el amor del mundo, eres un ser humano. Que hasta cierto punto te enoja, no llega a frustrarte. Y aquí vemos, vamos a regresarnos a esto. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel estaba bombardeando a Moshe de esas preguntas. Sí, híjole. Estaba bombardeando, Moshe no atendía 50, 100 personas, 200 personas, 1000 personas, no. ¿Cuántos hebreos salieron de Egipto? 3 millones de hebreos. Sin contar creo que mujeres y niños. No, ya contando mujeres y niños. 600 y tantos mil hombres. Ajá. 3 millones de personas salieron de Egipto. O sea, y de esas 3 millones, imagínense 3 millones de personas y había una oficina de gobierno. Una ventanilla. Entonces estaba difícil. ¿Sale? Asistente de nada. Ándele, ¿no? Pero ya después sí, ¿no? Y además, Ya hacen ajá, eso. y además Moshe no era un jovenazo que hablaba rápido y que atendía a la gente en 2 segundos, ¿no? Ya era un hombre de ¿cuántos años? De 40, ¿no? ¿Cuál 40? A los 80 fue cuando lo de Egipto. 81, 82 tenía Moshe en este punto, ¿no? Entonces ya, por lo menos hablar ya no era tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yitro ve la complicación de toda esta situación. Dice, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y le dice, Moshe, yo te sugiero, pero tú pregúntale a Adonai si lo que vas a hacer, si esto es un buen consejo, yo te sugiero que tú elijas a personas que gobiernen sobre 100, luego sobre 50, algo así dice. Vamos a leer para que no les diga yo mentiras. En el versículo Shemot 18:21. Busca entre todo el pueblo hombres honestos, temerosos de Elohim, hombres ricos, honestos, temerosos de Elohim, hombres sinceros que detesten su patrimonio, que su patrimonio esté en litigio. Y de esos hombres deberás nombrar líderes que estarán a cargo de grupos de 100 personas. Líderes que estarán a cargo de grupos de 100 líderes, líderes que estén a cargo de grupos de 50 y líderes que estén a cargo sobre grupos de 10. Y de millares. Ajá. Empieza con miles. Así también acá. Miles de cientos. Ajá, de 1000, de 100, de 50 y luego de 100. Ajá. ¿Vale? Ajá. Vale. Entonces, ¿qué pasaba? Que de 1000 había un líder, ¿no? Entonces, había muchos líderes de 1000. ¿Sale? De esos líderes de 1000, sobre esos líderes de 1000 había un líder que gobernaban a 1000, ya eran a 100. Pero no eran 100 cualquiera, eran líderes de los líderes de 100, de 1000, ¿Sí ven? Como los de 1000. Luego, arriba de los de 1000, habría 100 líderes que lideraban a los líderes de los de 1000. ¿Sale? Y luego arriba de esos había líderes que gobernaban a los líderes, así. Era como un negocio piramidal. ¿Sale? Era la pirámide. Ajá. ¿Y quién estaba hasta arriba? Pues Moshe. Ya cuando el de 1000 no podía resolver el asunto, se lo pasaba al de 10. ¿No? Al de 100.
Y si el de 100 tampoco podía resolver el asunto, se lo pasaba al de 50. Y si el de 50 tampoco podía, se lo pasaba al de 10. Y si el de 10 no podía, ya Moshe. ¿Sale? Entonces así fue como ya se dieron abasto de atender a la gente. ¿Sale? Aquí vemos como el Elohim, nuestro Elohim es un Elohim ¿de qué? De orden, exactamente. Pero fíjense lo curioso, ¿cuáles eran los requisitos para ser juez o líder? Primero era ser rico. Después, No ser avaricioso. temeroso de Elohim, era el segundo paso. El tercero era ser sincero, honesto. Ajá. Y el cuarto, dice esta versión, dice que detesten que su patrimonio esté en litigio. ¿Qué significa litigio? Cuando debes por ella, Pleito, o problema o en discusión, ¿no? ¿Qué significa? A ver, ¿qué entienden por esto de que su patrimonio esté en litigio? O sea, que esté estén entredicho, la ¿no? familia, ¿no? Que se estén peleando. Que se estén peleando, que esté entredicho, que esté en pleito, ¿no? O sea, que sus bienes sean mal habidos. ¿Qué significa esto de litigio? Pues que no se sepa si en realidad si es tuyo, si no. Por ejemplo, cuando hay un litigio de un terreno intestado, ¿qué pasa? Pues que los hermanos a veces se pelean, ¿no? A veces No, pues que es mío, no, que es mío, ¿no? Y ahí están. pasa hasta en las mejores familias. ¿Por qué? Fíjense por qué tenían que ser estos requisitos. Sí. ¿Por qué tenían que ser estos requisitos? pues sí, porque dice que no tenían que, si eran pobres, pues podían ser de soborno, bueno, Exactamente, ajá. Pues sí, para hacer Iban a imparciales, robar, ¿no? o sea, Exactamente, porque si era gente necesitada, pues iba a buscar la forma de hacer negocio. Luego, si no temían a Elohim, pues iban a transgredir todos los mandamientos que ya apenas iban aprendiendo, ¿no? Si no era sincero, pues iban a favorecer al que les cayera bien. Y luego si tenían ahí problemas de litigio, pues les iban a echar en cara, ay, tú decidiste eso porque tienes un caso igual, ¿no? En tu familia también se están peleando por el terreno y está... Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Ya veo que también les tocó, ¿no? Fíjense. Entonces, era difícil, no era para cualquiera, ¿no? Después, finalmente Yitro le da este consejo, Moshe lo toma, entra en orden el pueblo de Israel, y ahora sí, Yitro regresa a Midian, ¿para qué? Versículo 27 de Shemot 18, Shemot 18, 27, dice, e Yitro regresó, entonces Moshe despidió a su suegro, y su suegro regresó a su tierra. Y aquí dice entre paréntesis, para inducir a su familia a abrazar la fe hebrea. ¿Para qué se regresó Yitro? Para hacer más green. Para hacer más gerim, para convencer a su familia de seguir al Eterno. Exactamente. ¿Para qué te está llamando a ti el Eterno? Para convencer a nuestros. Para inducir a tu familia a seguir esto. Y esto no es tarea fácil, ¿o sí? Nada fácil, ustedes lo saben mejor que yo, ¿sale? Ahí ya no voy a meterme más. Después, ¿qué sucede después? Capítulo 19, versículo 1. Dice, el primer día del tercer mes, desde la salida de los israelitas de Egipto, en ese momento llegaron al desierto ¿de dónde? Del Sinaí. Y dice, y salieron de Refidim y arribaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, e Israel acampó allí. ¿Sale qué día? El día primero del tercer mes. A ver qué mes hebreo es el tercero. Si dijimos que Nisan era el primero, ¿cuál es el tercero? Si no sabes, búscale, pues para eso tengo el celular en la mano, ¿no? Ay, Si no, van. le quedó bien grabado eso. Sale de sí, Sivan es el tercero desde Nisan, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese día llegan al desierto del Sinaí y entonces cuando empiezan a pasar cosas extrañas, ¿por qué? Porque el Eterno le dice a Moshe, vente, súbete al monte Sinaí, te voy a hablar aquí, y le empieza a dar órdenes, le dice ahí ahí en el versículo 4, capítulo 19, versículo 4, dice, ustedes vieron lo que le hice a Egipto y
cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Aquí el Eterno le está diciendo, miren lo que he hecho, pero se lo dice a Moshe. ¿Y Moshe qué tiene que hacer? Fíjense, la tarea de Moshe no era fácil, porque era, súbete al cerro, escucha a Adonai, bájate al cerro y dile al pueblo de Israel lo que dijo Adonai. ¿Adonai necesitaba que Moshe subiera con el recado? No, ¿por qué? Porque él sabe todo, él es omnipresente. Pero Moshe es una persona que tiene clase y además respeta a Elohim. Entonces, ¿qué hace una persona así? Va y le lleva el recado. Que dijo el pueblo que sí. ¿Y qué pasaba ahí? Pues Adonai ya le decía otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues bájate, diles, ¿no? Y otra súbete. Así lo traían de arriba para abajo, ¿no? Y a sus 80 y tantos. Y a sus 80 y tantos años. Pues sí, no inventes. Pero el Eterno le daba la fortaleza, obviamente. Pues obvio, pero aún así el cansancio, ¿qué? Exactamente, ¿no? Fíjense. Uno se viene al piso 100. Al piso 100, ¿no? Fíjense la latino a pie, ¿no? Pues, Darle información a todo el... No, más que la latino con las piedras. sí, shalom, shalom, Charlie Herrera, bendiciones. Mari Vieira, bendiciones también, Mari. Entonces fíjense cómo no era tarea fácil para Moshe andar subiendo y bajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que el Eterno le manda así recados, ¿no? Y entonces le empieza a hablar, ¿no? Y entonces era así de sube, escucha, baja, diles, sube, regresa la respuesta, ¿no? Te doy otro recado, baja, diles y otra vez regrésate. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, y además pues Moshe tenía a veces que hablarle a los jefes nada más, otras veces a todo el pueblo y otras veces nada más a Aarón, y entonces también era ahí complicado, ¿no? Bendito es el Eterno porque primero le puso orden, ¿no? Entonces ya no tenía que estar ahí sentado resolviendo el chisme de que doña Juanita se había robado la planta de la vecina. Pues fíjense cómo eso sí quita tiempo. Porque ¿por qué el Eterno no lo había llamado antes a hacer esto? Pues porque estaba ahí sentado arreglando el chisme de doña Pedrita. Entonces, así cuando delegó fue cuando el Eterno empezó a usar a Moshe, porque si no, no se podía. Y entonces, ahora sí le dice el Eterno, avísales que voy a descender entre una nube entre ustedes, ¿sale? Fíjense, ¿dónde está eso? Déjenme, me encuentro aquí en el 9, versículo 9. Shemot 19:9. Y dice, y Adonai le dijo a Moshe, yo vendré hacia ti, ¿en qué? En una nube espesa, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo. Entonces, ¿dónde tenía que estar el pueblo? Ahí cerquita. Y el Eterno no iba a quedarse allá arriba, ahora sí iba a ¿qué? A bajar, sale. Y después dice, y así creerán también en ti para siempre. Ajá. ¿Qué dice ahí su Biblia después? Ahora sí dice, y Moshe le transmitió lo que el pueblo había dicho, ¿no? O sea, lo que ellos le habían contestado del recado anterior, ¿no? Y luego dice en el 10, y Adonai le dijo a Moshe, anda y prepara al pueblo hoy y mañana, ¿sí? Hoy y mañana, ¿por qué? Que estén preparados, dice en el 11, que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día Adonai descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Ajá. Y deberás poner límites alrededor para que el pueblo no toque el monte y ningún animal, eso dice después, ¿sale? ¿Pero qué le está diciendo ahí Adonai? Que se preparen, ¿no? Que se preparen. ¿Qué dice ahí tu versión? Hace rato escuchaba que decían. Que se aparten, ¿no? Y estén preparados Para el día tercero, porque al tercer día Adonai descenderá los ojos Ajá, de no, todo pero el pueblo sobre el monte en el Sinaí. verso antes, en el 10. ¿En el 10? Ajá, en el verso 10. Dice, y Adonai dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, Ok, y laven santifícalos. sus vestidos. Muy bien, dice santifícalos. Aquí que decía, Laven su ropa. laven su ropa, pero antes, Ve al pueblo hoy y mañana y apártalos. apártalos. ¿Qué palabra en hebreo creen que viene ahí?
Exacto, una variante de Kadosh. ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Qué era el 10? Sí, dice Bekit Shetam. Sí, precisamente viene de Kadosh, ¿no? Sí. Ve al pueblo y hazlos Kadosh. O apártalos o purifícalos, ¿no? Purifícalos sería la palabra correcta. Sí. ¿Cuál es el proceso para purificarse? Esto ya lo vimos. Hacer tevilá. Porque luego les dice, y también laven sus vestiduras, ¿no? ¿Qué significa? Pues lávate tú y lava tus vestiduras, ¿no? Sí. Entonces, hacer tevilá, ¿qué es tevilá? Inmersión. La inmersión, inmersarse, exactamente. ¿Cuántos días tenían que hacer esto? 2, porque al tercer día ya tenían que estar listos, ¿no? Entonces 2. ¿Y luego qué iba a pasar? Porque va a descender de la... Iba a descender Adonai Elohim sobre el Sinaí. Y ahí iba a hablar directamente con el Moshe y con el pueblo, ¿no? Entonces fíjense lo que hace primeramente el Eterno es decirle, apártate, guárdate. ¿Por qué? Porque yo voy a descender. No era nada más de que pues les caigo, ¿no? Es como hablábamos al principio de las visitas sorpresa. Ni el Eterno hace visitas sorpresa, primero avisa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, lo hacen. Y el Eterno finalmente da a conocer a Moshe y Aarón. ¿Qué? Las Aseret Hadibrot, las 10 palabras. Ajá. Vamos ahí en el versículo, capítulo 20. Ajá. Y dice, y Adonai Elohim habló todas estas palabras, diciendo... A veces saben los 10 mandamientos. Que las Aseret Hadibrot no significa 10 mandamientos. ¿Qué significa? Las 10 palabras, los 10 dichos, las 10 frases, así, ¿no? Porque pues palabras no son 10, son más. Pero pues sí significa eso, ¿no? Porque ¿cuántos mandamientos hay? ¿10? 613 mandamientos, exactamente. ¿Sale, amados? Entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? A ver, ¿se lo saben? Primero, ¿no? Shema primero. Fíjense cómo en eso también hay conflicto, ¿no? Eso lo veíamos hace unos meses con el Rue David. Y cada quien tenía su versión de cuáles eran los 10 mandamientos. ¿Se ponen? ¿Cuál es el primero? Exacto, ¿no? Si se ponen a buscar los 10 mandamientos, les van a salir los 10 mandamientos según el catolicismo, los 10 mandamientos según el cristianismo y los 10 mandamientos según el judaísmo. Ah, sí. Y todos creen diferentes cosas ahí. O sea, no vienen igual. No son los mismos. No. Ajá. No sabía yo. Y es un pecadísimo. Exactamente, porque pues ahí se brincan varios, ¿no? Exactamente. Ahí cada quien entiende otra cosa y ya. Hay un problema, ¿no? Entonces, para que no haya pierde, se los puse aquí. ¿Sale? Y dice el primero: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dice, yo soy Adonai tu Elohim. ¿Sale? Ese es el primer mandamiento, yo soy Adonai tu Elohim. Después del segundo mandamiento: No tendrás dioses ajenos. no tendrás dioses ajenos. El tercer mandamiento: No te hagas imagen, ¿no? no tomarás el nombre de Elohim en vano. ¿Por qué? Porque ya está el otro, el de no tendrás dioses ajenos. Ahí viene ese. ¿Sale? Después, el cuarto mandamiento: Guardarás Shabbat. guardar Shabbat. El quinto mandamiento: Honrar a tus padres. honra a tus padres. El sexto mandamiento: No asesines. no asesinarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: ahí dice no robar, pero en realidad es no secuestres. ¿Cuál? ¿El octavo? Ajá, el octavo. No, ¿cuál está diciendo? El octavo es no secuestres. Claro, siempre. ¿Qué significa secuestrar? Pues tomar algo sin permiso, ¿no? Es más de que son Ese es secuestro. 17 No, y aparte vida humana. Pero si nos fijamos es que es el más importante porque ¿cuál es el peor robo? El que más te puede doler.
El de la vida. Que El te de- Exactamente. quiten a un ser amado. Exactamente. Y por eso ese de no robarás es muy amplio, Pero porque... entonces es no secuestrarás como tal. Exacto, en español lo más correcto sería no secuestrarás. Secuestrar. ¿Qué significa secuestrar? Secuestrar significa muchas cosas. O sea, si ustedes buscan La libertad. privar a alguien de algo, no de la libertad nada más. Privar a alguien de algo. Entonces, cuando tú no le pagas a alguien el dinero que le debes, estás secuestrando su dinero. ¿Y qué implica eso? Porque a lo mejor o sea, como dice Levi, si tú no le pagas a alguien el dinero, no es solamente eso. ¿Qué necesidad tenía esa persona de su dinero? Y luego tú no se lo Y pagas. que no pudo hacer, ¿no? Por culpa tuya. Ah, sí, o sea, ya conlleva algo. Y ya dinero es algo fuerte, ¿no? Cuando llegas tarde a algún lado, estás secuestrando a alguien porque está ahí esperando. Sí. Le ¿Qué estás cosas secuestrando tenía que su hacer? dinero. Ahí prácticamente lo estás matando. ¿Por qué? Porque le estás robando su tiempo, su vida que ya no puede recuperar. Fíjense cómo hasta eso viene ahí. Y por eso la amplitud de secuestrar es muy grande y es más grande que matar. ¿Sale? Ese fue el octavo, ¿no? El noveno dice no dar falso testimonio. O sea, pues ahí se incluye la shonara, todo eso. Y el décimo, no codicies. ¿Sale? Esos son los 10 mandamientos como deben de ser. ¿Sale? Incluso ahí les puse lo en hebreo. ¿Por qué? Porque así están todas las representaciones hebreas de los 10 mandamientos. ¿Sale? Todas las representaciones judías vienen así. Y así vienen así en hebreo, ¿no? Por eso se aceptan así como los 10 mandamientos. ¿Sale? Y finalmente en esta parasha el Eterno da las leyes sobre la construcción del altar de Elohim, sobre el cual van a hacer sacrificios, ¿sale? Y eso ya viene en el versículo 21 del capítulo 20. O sea, en Shemot 20:21 ya dice, haz para mí un altar de tal y tal cosa, de tales medidas. Esto lo vamos a ver a profundidad después, ¿sale? Con lo que quiero que se queden en esta parasha es lo que sigue. ¿Qué hace el Eterno antes de bajar sobre el Sinaí? Ya lo vimos. Les avisa y les dice, quiero que hagas esto y que hagas esto. ¿Sale? Pero antes de decirles la instrucción de qué es lo que quiere el Eterno que haga, el Eterno les dice, ustedes vieron lo que hice a Egipto, cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y cómo los traje hacia mí. Eso está en el capítulo 19, verso 4. Eso ya lo leímos. Fíjense cómo el Eterno primero les dice lo que ya hizo por el pueblo de Israel, ¿sí o no? Primero les dice, ya hice todo esto. Y luego les dice, ahora, si escuchan atentamente mi voz y cumplen mi pacto, serán para mí, ¿qué? El más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía, pero ustedes serán para mí un reino Kadosh, de Kohanim, una nación Kadosh. Y estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas, ¿no? Esta es la promesa del Eterno. Pero aquí, ¿qué le está diciendo? A ver, vamos a volver a leer. Ahora, si escuchas atentamente mi voz y cumples mi pacto, ¿qué les está haciendo aquí? Una condición, ¿no? Una condición. Una condición, pero es una oferta, o sea, es una oferta, pues. Es como cuando tú vas a pedir trabajo, ¿no? O sea, si tú aceptas, vas a ser aquí el patrón, ¿no? Por ejemplo. Más bien es una El promesa, encargado, ¿no? Como una promesa Exacto. que Les está haciendo aquí una promesa. Ajá. Pero no una promesa cualquiera. No, ¿Le está prometiendo trabajo? ¿Le está prometiendo un beneficio monetario? ¿Les está prometiendo como un político, ¿no? Una manutención cuando cumpla 60 años, ¿no? Una despensa cada 6 años. ¿Qué les está prometiendo aquí? pues que van a ser un pueblo Exactamente, ¿no? Les dice, vas a ser mi más preciado tesoro. Entre todos los pueblos tú vas a ser el único mío. Y sí, Fíjense no, qué les así está como- diciendo, o sea, no le está diciendo cualquier cosa, le está prometiendo algo muy importante, que es exclusividad. Exclusividad. A ver, ustedes mujeres,
Si tu esposo te prometiera las perlas de la Virgen, pero no te promete exclusividad, ¿aceptas? Ay, pues no. No, no, no. Pues no. No, pues no. Prometen, pero Pues, promete, dice el hermano, pues no cumple, ¿no? promesa de campaña. Pues sí, ahí sí es como político mexicano, ¿no? Pero no. Aquí el Eterno les está haciendo promesas de qué? De matrimonio. Le está diciendo, si tú te casas conmigo, esta es la promesa, ¿no? ¿Y qué es lo que pido de ti? Obediencia. Que escuches mi voz y que cumplas este contrato, ¿no? Este contrato que yo voy a hacer. Es lo que te pido, que me escuches y que cumplas este contrato que vamos a redactar tú y yo. Sí saben que cuando alguien se casa se hace un contrato que se llama ¿cómo? Ketubá, ¿no? Y ahí dice, el esposo se compromete a tener una casa, a darle tanto dinero a la esposa, a darle cierto nivel de vida, a tener hijos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y a qué se compromete la esposa? A cuidar a los hijos, a administrar bien el dinero, ¿no? Y así. En realidad los contratos de matrimonio son escritos individualmente. Cada quien debe de escribir su propio contrato, ¿no? Porque lo que yo quiero no es lo mismo que Jarif quiere, ¿no? O lo que el hermano Abraham quiere no es lo mismo que el hermano Efraín quiere. ¿O sí? No. A lo mejor el hermano pone ahí en su ketubá que me haga chilaquiles verdes todos los domingos, ¿no? Pues el hermano no le gustan los chilaquiles verdes, él no va a querer. Pero rojos. No le gusta la barbacoa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, ¿qué pasa? Pues no, yo no quiero chilaquiles verdes. Entonces, ¿qué hace? Pues el hermano redacta su propio contrato, ¿sí o no? Y por ejemplo, aquí Michelle no va a querer lo mismo que la hermana Miriam, ¿no? La hermana Miriam pone ahí que cuide a mis animalitos, ¿no? Y a Michelle dice, no, pues ya ni animales tengo, bueno, sí tiene, pero... Entonces, no es lo mismo el contrato de uno que el de otro, ¿no? Y entonces, por eso cada quien tiene que redactar su propio contrato, ¿no? Y entonces, exactamente, y es lo que va a pasar aquí después. Primero les hace la proposición. Les dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le cuenta lo bonito, ¿no? Tú vas a ser mi pueblo, vas a ser Kadosh, vas a ser el único. ¿Qué es lo que necesitas saber, no? O sea, cuando alguien te propone matrimonio a las mujeres, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Que les van a dar casa? No. Lo que más les interesa es que si van a ser exclusivas o no. Eso es lo principal. Entonces es lo que le dice el Eterno, ¿no? Sí, dilo. Es que, bueno, cuando dice también de tesoro, Ajá. porque la palabra tesoro en hebreo se dice osar. Ajá. Y la palabra osar, está relacionada con la palabra soar, Ajá, Y sí, Zohar. resplandor. resplandor o esplendor. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Tú serás mi esplendor. Exactamente. Esplendor. Entonces, imagínate Muy que bien. Adonai te diga eso, tú vas a ser mi esplendor. Exactamente, ¿no? Eso Entonces, es como lo ese tesoro, principal, ¿no? exactamente. Entonces, el Eterno le hace la proposición de matrimonio al pueblo de Israel. Moshe, pues, baja y les dice, ¿no? ¿Quieres o no? Y ya los otros, ¿qué dicen? Sí, entonces ahí vamos otra vez para arriba. Que dicen que sí. Que siempre sí. Que dicen que siempre sí, ¿no? Exacto, ¿no? Que sí quieren. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice, ok, ya dijeron que sí. Ahora yo voy a ir, ¿a qué? A redactar la ketubá. Fíjense cómo en el judaísmo sí pasa esto. O sea, hay un casamentero que va y le dice, oye, a la familia de la chica, le dice, pues la familia de esta persona está interesada en hacer una familia contigo, que fulano se case con tu hija sultana, ¿no? ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta o no? Y ya, ¿no? La gente dice sí o no. Si dice que sí, pues el casamentero es encargado de ir y decirle al novio, ¿no? A la familia del novio, dijeron que sí. Entonces yo les voy a organizar una cena, algo para que se conozcan las dos familias, o sea, no nada más ellos, las dos familias, ¿no? Y entonces primero se conocen ellos, obviamente ellos dos, y ya platican. Y luego ya si dicen, ok, sí nos parece conocernos e entrar a planes de
de casarnos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí, ya se conocen las familias, y entre las familias, ¿qué hacen? No, redactan la ketubá. Redactan la ketubá que después se va a firmar. Ahorita nada más están poniendo sobre la mesa los intereses. Esto es lo que quiero que pase, lo que no pase, también ahí se escribe, ¿no? Y si lo engaña va a pasar esto, ¿no? Y la indemnización es de tantos millones de pesos. Y entonces ahí sobre la mesa se ponen todo eso, ¿para qué? Para que al final de unos cuantos meses, a lo mejor 2 o 3 meses, si ya deciden sí casarse, ¿qué pase? Esa ketubá se firme, ¿sale? Sí. Entonces aquí el Eterno les dice, ahora sí, voy a bajar, pero no voy a bajar nomás así. Como decíamos, ¿les gustaría que les cayera de sorpresa la visita? No. Peor aún, si es una visita para pedir la mano de ustedes, ¿les gustaría que les cayera de sorpresa? Exacto, ¿no? Como cuando te llevan serenata a mitad de la noche y tú en pijama con tubos, ¿no? Todo lagañoso. Con los tubos y la mascarilla de aguacate. ¿Sí les gustaría que les cayera de sorpresa el Eterno así? Pues no, el Eterno por eso les da chance y les dice, ok, en 3 días te caigo, tienes 3 días para limpiar tu casa, hacer el quehacer, bañarte 3 veces y estar listo, ¿no? Y estar bien. ¿Por qué? Porque voy a ir a qué? A casarme. A pedir la mano. O sea, todo es la que tú vas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Eterno baja rodeado de nubes. Ajá. Pero dijiste que simbolizaba, ¿no? Como el velo. Ajá, eso es de lo que voy a hablar ahorita. Ah, perdón. Entonces el Eterno baja, pero no baja nada más hacia ella a ver el contrato, él ya baja con la jupá puesta. Sí. Él baja ya con la jupá puesta, ¿no? ¿Qué es la jupá? La jupá es este palo nupcial, este lugar donde se casan, donde hay 4 palitos y arriba hay un talit, exactamente se llama jupá. La tiene que construir el novio antes de la boda. Ajá. ¿Cuántos días no se ven? Johanan, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cuántos días no se ven los novios antes de la boda? ¿3 también? 3, precisamente 3. 3 días los novios no se pueden ver, no se pueden hablar, no pueden mensajear nada. ¿Para qué? Pues para incrementar la emoción. Imagínate, ¿no? Ya sabes que te vas a casar, pero no le puedes hablar ahorita. Pues bueno. Entonces, imagínense, ya baja el Eterno, desciende el Eterno a poner ya todo sobre la mesa, porque él ya sabe qué es lo bueno, qué es lo que te conviene, ¿no? Y además baja con la jupá ya puesta, ¿no? ¿Qué es la jupá? Pues la jupá la forman la nube y los rayos que caen alrededor del monte Sinaí. Está ahí el Eterno y delante del Eterno está el pueblo y como testigo está Moshe. Moshe sí es parte del pueblo, pero él está fungiendo aquí como el que los va a casar, ¿no? Testigo, tanto Moshe como Aarón. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Eterno ya les pone ahí la ketubá, el redacto de la ketubá, que es y los 10 mandamientos, las Aseret Hadibrot. Yo soy Adonai tu Elohim. ¿Qué significa eso? Nada más soy yo. Así como yo te prometo exclusividad, tú tienes que ¿qué? Igual, Pues hacer lo mismo, ¿no? Sí, claro. Yo soy Adonai tu Elohim. Y luego ya le da todos los otros demás mandamientos que son parte de ¿qué? De la ketubá, del compromiso, ¿no? Y entonces también suena el shofar. ¿El shofar qué es? El shofar es este cuernito, que también hay grandes. En realidad es este cuernito. El shofar, ¿de dónde desciende? Del cuerno del carnero que sacrificó ¿quién? No, Abraham en vez de Isaac. Y era un carnero, ¿no? Entonces el shofar original debe ser de carnero. Aunque está aceptado que sea de cualquier animal kosher y a la gente le gusta más el shofar grande, el de antílope, pues el real es... Ah, sí, de Es este. cordero, claro. Es este, ajá. Ah, entonces sí. Exactamente, debe de ser así, ¿no? Entonces un shofar sonaba en ese momento también. Ahí está escrito, ¿no? Vamos ahí al versículo 16. Y resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos, Shemot 19:16. Hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de ¿qué?
truenos y relámpagos. de shofar. A ver. Sonido de bocina, sí. Ahí está. Está difícil. Pero bueno, entonces así sonaba el sonido del shofar. En ese momento, oiga, ¿qué anuncia el shofar? El shofar anuncia todas las fiestas. Antes de cualquier fiesta se toca el shofar. Entonces iba a haber una parrandota. ¿Por qué? Pues porque el Eterno se iba a casar. Y entonces Moshe y Aarón son los testigos de este momento cumbre en el cual el Eterno pone sobre la mesa las condiciones de él y les pregunta, ¿aceptan? ¿Y qué creen que dice el pueblo de Israel? Aceptamos. Exactamente, ¿no? Aceptamos, sí. Y entonces Adonai después ya le dice, bueno, si no cumples el contrato va a pasar esto, ¿no? Y ahí les da todo el desglose. Y finalmente dice que todo el pueblo estuvo presente en ese momento. Todo el pueblo estuvo presente en ese momento. Vamos a Devarim, Deuteronomio 29:14 para leer esto. Deuteronomio 29:14. ¿Ya lo encontraron? Devarim 29:14. Sí, Deuteronomio 29:14. Que debe decir: este pacto lo hago con aquel que esté aquí hoy con nosotros ante Adonai nuestro Elohim, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. ¿A qué se refiere esto? Si se fijan, este verso habla de la misma parte de aquí. ¿De qué? ¿A qué se refiere esto? De que este pacto lo hago hoy con los que están aquí y también con los que no están. Después, ¿no? Venir o Toda la humanidad no, porque iba a ser pueblo Kadosh. Ahí el Eterno le está prometiendo exclusividad al pueblo de Israel. nada más a ellos. Al pueblo de Israel. Los descendientes, ¿no? Exactamente, está hablando de los que están presentes en este momento y de los que van a venir de las generaciones. Perdón, voy a hacer un comercial. Ajá. No, pero es que de verdad yo los invito a que compren en la librería el Nuevo Testamento judío ortodoxo. Ajá. Con el hermano Leví, porque vean la traducción de ese Brida Hadashah de las bodas de Tenán. Uh-huh. Porque está totalmente diferente y hay un paralelismo con esto que estás diciendo, Levi, Ajá. en esa esa parte. traducción. Porque a mí me sorprendió porque está hablando cuando le dice Yeshua a su mamá Miriam, y me sorprendió porque dice, sí, hijo, y todos los que van a ser. Exactamente. Todos van a estar Y invitados. todos los que van a Y a estar. mí dije, wow, no puede decir esto, no lo dicen las otras versiones. Sí, lo que están y los que no están. Y lo mismo Exactamente. que nombró ahorita Levi. Exactamente, sí. Sí. Sí, en esa traducción, más bien en esa traducción. Exactamente, pero fíjense cómo esta parte sí es muy relevante, porque incluso Yeshua, en los tiempos de Yeshua vuelve a repetirse, ¿no? Que este pacto que estoy haciendo hoy lo hago con los que están presentes y con los que no están. ¿Por qué? Porque el Eterno está hablando de que sí, los que estaban ahí en ese momento escuchando vivos, iba a hacer el pacto con ellos, pero también con quiénes. Con los que van a venir. Con los descendientes de los descendientes de los descendientes de los descendientes, que al final de cuentas, según los sabios, dicen que todos estábamos presentes allí. Sí, claro. Todos estábamos presentes ahí, a lo mejor no en cuerpo, pero sí en ruaj. Y entonces todos estábamos ahí presentes, todos los que formamos parte del pueblo de Israel. O sea, no del pueblo de la tribu de Judá. Los que formamos parte del pueblo de Israel. Estábamos presentes en ese momento de la historia. Y todos dijimos, sí, haremos y obedeceremos. Tan profundo, bueno, digo, Ajá. un comentario, perdón, tan profundo, porque incluso, y yo sí lo creo así en el lugar, porque los nombres de todos los Kedoshim que han de ser,
se dice que están codificados en la Torah. Así es. Así es. Es tremendo esto. Entonces, este es el momento cumbre de todo lo que hemos visto de la novela. Porque el Eterno empezó creando a Adán y aquí se está casando. Fíjense cómo este es el momento clave en el cual el Eterno empieza a derramar de su ruaj y además de sus mandamientos, de la cosa que él le interesa, da las palabras, mantente en este camino. ¿Por qué? Porque aquí es donde quiero que estés, o sea, como la novia fiel, ¿no? Que después vemos cómo también está profetizado que la novia va a andar por otros lados, que va a pervertirse y que va a hacer también cometer adulterio, pero al final de cuentas que el Eterno la va a aceptar de vuelta. Otra vez, sí. Él es bueno. Entonces eso de que el Eterno se divorció del pueblo de Israel no es cierto. Eso es teología del reemplazo. El Eterno mantiene su pacto con Israel, porque tú y yo somos parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuáles son las bodas del cordero? Pues son el reafirmamiento de esta boda que ya pasó. O sea, ¿sí vieron que el hermano Jaime pasaron 25 años de su casorio y se fue a casar otra vez? Ingenuo. No, pues no, o sea, eso es lo que tiene que hacer. Te van a oír. No es cierto, hermano, no es cierto. No es cierto. No, pues es lo que se tiene que hacer, pues eso es lo que va a venir a hacer el Eterno con nosotros, a reafirmar que se casó con nosotros. Exactamente. Y que a pesar de que anduvimos por donde anduvimos, el Eterno ha sido bueno y nos ha perdonado. ¿Para qué? Para continuar. Dice en Isaías 54, ¿no? Exactamente, Isaías. Y exactamente, ya no me recordaré todas tus transgresiones, ¿no? Algo así dice. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo este es el momento clave. ¿Por qué? Así como vimos Shemot, desde el inicio de Shemot, que dijimos que esto es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, Shemot, el inicio de Shemot es lo que estamos viviendo ahorita. Quiere un cambio de paradigma, quiere un montón de una normalidad a otra, ¿no? En la cual llegó un faraón nuevo y ya desconoció a Israel y los esclavizaron. Es lo que estamos viviendo. Que luego llegaron un montón de plagas y todo eso es hoy. Si pueden a pensarlo, estamos viviendo el libro de Shemot. Y así como estamos viviendo el libro de Shemot, va a llegar otra vez Yeshua en su segunda venida, y como Moshe nos va a sacar con mano fuerte y poderosa de nuestro Egipto, nos va a llevar al desierto, y en el desierto nos vamos a casar y van a ser las bodas del Cordero. Eso es lo que está profetizado, ¿sí o no? Y eso por es lo que está dice, pasando aquí. Te llevaré al desierto y ahí haré que te vuelvas a enamorar Exactamente. de mí. Fíjense cómo aquí está. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Por eso Shemot, el estudio del libro de Éxodo, es muy, muy importante, porque ya lo estamos viviendo, amados. ¿Sale, amados? Amén. Pues bueno, bendiciones ahí en la transmisión, bendiciones aquí en el video de YouTube. Shalom. Y pues shalom aquí. Shalom, shalom. Shalom.